¿Por qué los cristianos rechazan a María? Bueno, es una pregunta fácil de explicar, pero en algunas ocasiones difícil de entender, difícil de abrirse a poder entenderlo desde la cosmovisión que tiene el cristianismo. Primero es bien importante entender para todos nosotros qué es el cristianismo. El cristianismo se sintetiza en ser seguidores de Jesús, en ser seres humanos que estamos en la tierra y decidimos creer que el único vínculo para ser salvos, para llegar al Padre, para llegar a Dios, para ser degustadores de la salvación es a través del sacrificio y la gracia que Jesucristo conquistó en la cruz por todos nosotros. Entonces, toda persona, sin importar en qué movimiento religioso, organización, en qué herencia religiosa haya nacido, si llega a esta gran verdad y la asume y empieza a buscar, encontrar el complemento ideal que da la escritura para encontrar un equilibrio en su fe, pues es candidato a ser un cristiano verdadero porque tiene a Cristo y porque está abierto a indagar a profundidad las sagradas escrituras. Bueno, hablar de María es un tema importante, yo lo considero porque ahorita estamos pasando por situaciones demasiado difíciles a nivel mundial. La verdad es que los niños de hoy cada vez va a ser más complicado que sigan creyendo en el Dios de la Biblia, en Jesucristo, en los principios morales de la Escritura, porque la verdad es que las influencias que hay en este mundo, las nuevas doctrinas ideológicas, las nuevas corrientes filosóficas, pues nos están llevando a todos a pensar de una manera distinta a lo que generaciones atrás se ha venido hablando, obviamente bajo la influencia y bajo la revelación y la luz que traen las sagradas escrituras. Fíjense que hace tiempo yo viajaba con una compañera de trabajo y de repente ella me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención y ella me dijo la siguiente pregunta: ¿por qué ustedes no quieren a la Virgen? Y yo de repente dije, bueno, para empezar déjame dejarte de manifiesto que nosotros creemos en María porque María viene plasmada en la escritura. La palabra de Dios nos habla sobre María, que fue una mujer virtuosa, una mujer que halló gracia delante de los ojos del Señor y pues fue una mujer única, excepcional, una mujer irrepetible en su condición. Fue la herramienta de Dios para que, y el vaso para que a través de ella el Espíritu Santo hiciera sombra y llegara a manifestarse materialmente el Hijo de Dios. Pero de repente pues estamos confrontados, ¿no? Por estas tendencias hostiles, por estos conflictos interminables que desafortunadamente nos orillan las diferentes formas de pensar en lo que es la fe, los diferentes rudimentos de pensamiento. Todos hemos escuchado la famosa frase, ¿no? De que hablar de política y de religión es muy difícil. Pues no debería ser, al menos hablando de la fe, al menos hablando de la religión. Porque como diría un hombre que abogó mucho por las escrituras, que justamente salió de la Iglesia Católica y pues es considerado un reformador, que fue William Tyndale de Inglaterra, mientras él debatía con los sacerdotes sobre diferentes posturas de la Iglesia y lo que decía la escritura, él afirmaba las siguientes palabras: ¿cómo podremos diferenciar una verdadera doctrina a una falsa doctrina? ¿Cómo podemos diferenciar la luz de las tinieblas? Solamente a través de las sagradas escrituras. Entonces, si nos vamos a las sagradas escrituras, pues podemos entender obras de María, porque en ella había sido depositado un niño que era por obra del Espíritu Santo. Entonces María enfrentó una situación muy complicada, enfrentó una situación muy complicada. Y pues obviamente ella cumplió con ese objetivo, estuvo dispuesta a dar a luz al Mesías en un pesebre, estuvo expuesta a muchas cosas, pero pues es importante dejar de manifiesto a través de las escrituras y como una opinión nada más. Quien quiera puede seguir creyendo lo que decida creer o puede darse la oportunidad de ir a las escrituras y pues analizar este punto de vista muy respetuoso. Pues las sagradas escrituras en ninguna parte dejan evidencia, dejan referencia. Las escrituras, no estoy diciendo la interpretación de algunas religiones o de la iglesia oficial, pues de que María tenía divinidad, de que es intercesora, de que es intermediaria entre Dios y los hombres, mucho menos que ella
puede recibir veneración y puede recibir adoración. También es erróneo decir que es madre de Dios, porque claramente a través de las escrituras vemos que Dios es un espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo material, no tiene carne y sangre, es un espíritu. Y si decimos que Dios es espíritu, pues no puede tener madre, porque la palabra de Dios claramente dice que Dios no tiene principio. ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Jesús era un Dios? No. Era un hombre de carne y hueso. Era obviamente el Hijo de Dios, pero cuando Él estuvo en la tierra, Él estaba en condición de hombre. Entonces, María, ¿qué papel jugó en todo esto? Obedecer la voz de Dios, aguantar el vituperio, resistir una prueba tremenda y pues consumar el mandato que Dios le dio. Es injusto para este personaje de la Biblia muchas cosas. Son injustas muchas cosas. Una es que muchos la han puesto a un nivel muy alto, incluso en muchos casos mayor que Dios, y otros también que le han tenido un desprecio y le han tenido un rechazo injusta e ignorantemente. A María se le debe respetar y reconocer como lo que fue, una mujer de Dios, una mujer que halló gracia delante de Dios, una mujer que obedeció a la voz de Dios y cumplió su objetivo con Dios. Pero la palabra de Dios dice que ella, pues después de que concibió a Jesús, pues ella se llegó a su marido José, ella tuvo hijos con José, por lo cual pues ya no podemos afirmar que María era virgen o que sigue siendo virgen. Entonces el Espíritu Santo posó sobre ella fue el vaso, la herramienta a través de la cual pudo manifestarse el Hijo de Dios en carne y hueso. Pero ella después siguió con su vida normal, con su vida humana, tuvo sus hijos y continuó con su vida. Entonces nosotros, el cristianismo que tratamos de ser fieles a Dios y no ser injustos con los personajes de la Biblia, no podemos condenar o agarrar una actitud de desprecio, en este caso a María o a los apóstoles de Cristo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, porque algunas religiones los ponen como deidades, literalmente como deidades. Aquí tengo mi Biblia, miren. Gracias a Dios que tengo su bendita palabra y tenemos toda su palabra y pues no solamente hay que tenerla físicamente, sino aquí en el corazón. Entonces, no hay que ser injustos con los hijos de Dios que dieron su testimonio en las Sagradas Escrituras. Existe algo que se llama doctrina. La doctrina es la interpretación humana de las Escrituras. Si tú eres fiel a las Escrituras, tendrás una sana doctrina. Si tú acomodas las Escrituras para dar crédito a un punto de vista tuyo sobre algún personaje, sobre algún tema bíblico, pues estás inventando, estás creando una doctrina, una tesis inspirado en las Escrituras, pero contradiciendo hasta cierto punto lo que dicen las Escrituras. Yo me quedé con eso que me dijo esta muchacha y yo le hablé de esta manera y yo me di cuenta que ella estaba en principio con una actitud como de renuencia o como esperando que yo fuera a agredirle, a ofenderle, a burlarme de su fe. Entonces yo le empecé a platicar quién fue María, qué fue lo que hizo María. Y después le empecé a hablar de Abraham, después le empecé a hablar de Moisés, de Elías, de Jacob, de José, el hijo de Jacob, de Yeshua, de Jesús. Y pues ella se empezó a dar cuenta que todos estos personajes cumplieron un propósito, pero todos fueron encaminados hasta la manifestación del Mesías, la salvación para todos. Y María entra en ese catálogo, ella entra en ese mérito. Pero es importante entender algo, María era judía. El pueblo judío hasta el sol de hoy es un pueblo monoteísta. ¿Qué es monoteísmo? Creer en un solo Dios. Por eso el Shema de los judíos es: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás diligentemente a tus hijos y meditarás en ellas al acostarte y al levantarte y al andar por el camino, y las atarás en tu mano y las pondrás como una señal en tu frente y las pondrás en los postes de tus casas y en los bordes de tus puertas. Entonces, el más grande mandamiento para el pueblo judío es reconocer que el Señor nuestro Dios es uno. Entonces, María tenía claro que solamente hay un Dios, y ese mismo Dios que solo es uno, se manifestó a ella.
para decirle que ella iba a ser la herramienta por la cual se iba a cumplir la profecía descrita en el Antiguo Testamento de que se manifestaría el Salvador, el Hijo de Dios, en su manifestación humana, terrenal. Entonces es importante cuidar nuestro corazón, de no por culpa de las doctrinas, de las interpretaciones diferentes de las escrituras, agarrar una actitud de burla, de rechazo, de desprestigio, desde el punto de vista y el mérito genuino que tuvo en este caso María. Una cristiana excepcional, una hija de Dios, una mujer santa, una mujer que amó a Dios, una mujer que obedeció a Dios, una mujer que estuvo dispuesta a exponerse por escuchar la voz de Dios. Pero ella misma era monoteísta, ella creía en un solo Dios, ella está en la presencia de Dios, ella adora al Espíritu Santo, está cumpliendo su propósito ya en el cielo, pero como una alma más, como una cristiana más, al igual que todos nosotros. Si el Señor nos ayuda y llegamos a ese momento. Pero tener una actitud de rechazo a María, no hay que tenerla al igual que hacia Jacob, el apóstol Pablo, el rey David, Jeremías, Isaías, Salomón, todos los personajes de la Biblia. Estamos pasando por una situación muy complicada a nivel mundial. La fe prácticamente, como dice la escritura, cuando el Señor dice, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Encontraré gente que me busque en espíritu y en verdad, personas que de verdad les importe seguir perseverando en lo que yo les prometí, que yo regresaría, que yo les restauraría, que yo les daría la vida eterna. Entonces ahorita el cristianismo, no me malentiendan, no me refiero a las organizaciones religiosas, a las denominaciones, no. Todos los lavados por la sangre, las almas que aman a Dios, los que hemos recibido al Mesías, a Jesús. Es momento de unirnos y regresarnos a la palabra. No entrar en un conflicto inútil por diferentes interpretaciones de la escritura. Todos los personajes de la Biblia hay que reconocer su mérito, imitar lo bueno, obviamente, no lo malo, porque todos fallaron, y enfocar al igual que ellos nuestra vista solamente en el Mesías, en el Cordero, en el Señor nuestro Dios. Es un tema interesante, la verdad es que yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que afrontar esa pregunta, porque por ejemplo aquí en México impera en este caso la Iglesia Católica, que respetamos, me refiero a los fieles, a la gente que ama a Dios. Obviamente en temas doctrinales pues no coincidimos, tratamos de mantenernos mantenernos firmes en lo y puntos de vista equilibrados, nada más. Y en lo esencial sí hay que poner atención para acercarnos más a la verdad que nos lleve a la salvación, ¿ok? Y pues sí, no de todos los lugares sale siempre algo bueno, ¿no? Vemos en el caso de Alemania, pues en este caso salió la reforma con Martín Lutero, y pues pasados los años vino la Alemania nazi con Adolfo Hitler. De Israel vino Judas, que traicionó a Cristo, y vino Cristo. De todos lados hay de todo, ¿eh? Por lo cual pongo este ejemplo para que no caigamos en el error de señalar a nuestros hermanos que estén tal vez en otra iglesia, no sé, pentecostal, trinitaria, unicitaria, no sé, diferentes puntos de vista, nada más por la distinta interpretación de las escrituras. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de buscar la verdad y estar dispuestos y tener la valentía de, tal vez en mi caso o en el caso de muchos, cambiar de opinión si estamos mal por las escrituras, por amor a Dios, por estar en paz con la conciencia, por estar en paz con el Señor. Y de esa manera pues naturalmente vamos a crecer como hijos de Dios, a crecer como cristianos. Pues sí, yo en lo personal, hablando de María, yo admiro su valentía. Reconozco que fue una mujer de Dios, que obedeció la palabra de Dios y pues llegó a lo más grande, que es reconocer y presenciar la manifestación de nuestro Salvador y nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Cuando llegamos a Cristo llegamos a lo más sublime, a lo más alto, porque la única manera de llegar al Padre es a través de Jesús. En los tiempos de la antigüedad el pueblo judío pues tenía que
ofrecer sacrificios de animales inocentes para poder tener perdón por un año. Todo el pueblo, el sumo sacerdote se santificaba, se purificaba, se consagraba, pero si llegaba en impureza al lugar santísimo donde se ofrecían los sacrificios dentro del tabernáculo o del primero o del segundo templo, pues caía muerto literalmente, porque la presencia de Dios era tan poderosa y todo Dios es santidad, perfección, cerca de él no puede haber impureza ni mancha, pues caían muertos. Pero el Señor nuestro Dios, tan misericordioso, mandó a su Hijo como cordero, como sacrificio permanente hasta este día, hasta que esto no se acabe, que está muy pronto a acabarse, para que todos podamos encontrar esa salvación, para que todos podamos encontrar esa redención. Y tanto María como los profetas de la antigüedad, después del Mesías, los apóstoles, todos cumplieron su propósito de hacer su parte para que se consumara este milagro que es la salvación a través del Mesías. Y los apóstoles a hacer que corra el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y nosotros como cristianos hoy en día predicar a Cristo, amar a Cristo, aceptar a Cristo, orar a Cristo y llegar al Padre, obviamente principalmente a través de Cristo. Bendecir al Padre eterno y pues sí entender estas verdades desde una óptica obviamente respetuosa, clara y sincera, sobre todo con Dios. Porque muchas veces, con tal de no perder un debate, pues ofendemos a Dios. A veces somos capaces de, a pesar de que una verdad se nos es revelada, nos atrevemos a ofender a Dios y su palabra con nuestra necedad, con nuestra, pues sí, con nuestra deshonestidad. No con nuestro prójimo o nuestro adversario, sino con Dios, porque pues la palabra de Dios es muy clara. Yo en mi vida cristiana he cambiado muchos puntos de vista que tal vez en su momento yo creía o las escrituras me di cuenta o tal vez escuché por otra fuente un punto de vista, una interpretación bíblica diferente a lo que a mí se me enseñó y pues me fui a la escritura y en mi caso pues gracias a Dios y afortunadamente pues hasta el día de hoy por la gracia de Dios nos equivocamos. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta, solamente hay un Salvador perfecto, un Dios perfecto y santo y un libro perfecto que son las Sagradas Escrituras. Hay algunas citas en torno a María, pero en este podcast quise hablar a manera de exposición, de interpretación filosófica, obviamente basándome en las Escrituras, para hacer una reflexión más que nada en nuestra actitud o nuestra forma de entender el tema de María, ¿no? Que es un tema complicado. Ser sinceros buscadores de la verdad, porque Jesús mismo dijo, la verdad nos hará libres. Y si tú me dices a mí, pues tú pretendes tener la verdad, pues tú quién eres, no, la verdad está en la Biblia, y si lo que yo te digo no coincide con la Biblia, pues no lo aceptes. Si lo que tú me dices coincide con la Biblia, pues yo lo voy a aceptar. ¿Por qué? Pues porque el Señor me habla, me dice que la verdad me hará libre y pues yo quiero cosechar la vida eterna. Yo no quiero perderme por no aprobar en un punto. Porque la palabra de Dios nos habla de muchos temas difíciles a veces de comprender para muchas personas. Por ejemplo, el pueblo judío le es muy difícil aceptar al Mesías, aceptar a Jesucristo, porque con ellos pues Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. La iglesia tradicional tiene un gran conflicto con el tema de la idolatría. La iglesia mormona tiene un conflicto con el tema de cuál es el apóstol o el profeta enviado para las naciones y otras denominaciones que ya no quiero meterme. Pero todo se resume en Jesucristo, como dice una canción. Todo nos lleva a Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. No incluyó a Pablo, no incluyó a Pedro, no incluyó a Juan, no incluyó a María, no incluyó a nadie. Él habló a nombre de su Padre, pero cuando habló de la salvación para los hombres, sí dijo a través de mi vida, a través de mi sangre, a través de mi muerte.
Y es que el Señor hablaba a través de él, y obviamente Jesús cuando oraba se dirigía al Padre, pero al mismo tiempo él decía, todo aquel que me recibe a mí recibe la vida eterna. Entonces pues tenemos que buscar la vida eterna. Y ten por seguro que María, que fue una mujer, una santa mujer de Dios, que dejó de ser virgen una vez que concibió a Cristo, ella llegó a Cristo y llegó a la salvación. Y sería muy triste que muchos, sinceramente engañados, pues por tener un punto de vista erróneo hacia María, pues no alcancen esa promesa que de la salvación, pues por tal vez ofender a Dios con alguna conducta o alguna veneración o alguna adoración inapropiada hacia un ser humano. Pero bueno, son cosas que el Señor a todos nos revela. Aquí nadie tenemos que burlarnos de otras personas. Hay que exhortarnos e invitarnos mutuamente a estudiar la Escritura. Y pues bueno, el Espíritu Santo es bueno y es fiel, y en algún momento, si somos sinceros en nuestra devoción, llegaremos a encontrar la verdad. Llegaremos a encontrar la respuesta. No a través de la opinión de este que te está hablando en pantalla, ni de la iglesia fulana de tal, sino a través de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, porque es la luz más grande que podemos encontrar. Bueno, bellas almas de Dios, queridos en Cristo, todos los amigos, si alguien llegó a este video porque se le hizo interesante el tema, bienvenido eres, Dios te bendiga, te amamos en Cristo. Si te nace en tu corazón, estás invitado a suscribirte a este canal para formar parte de esta comunidad y podamos seguir hablando sobre estos temas interesantes. Si lo deseas, puedes dejar tu comentario, tu punto de vista, tu argumento, lo que sé yo, bienvenido sea, lo vamos a leer y lo vamos a platicar en amor y en paciencia y en misericordia y en mansedumbre. ¿Qué les parece? Así que Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarme y soportarme hasta este punto del video y que tengan una excelente tarde. Dios te bendiga.